¿Cuáles son los caminos que tiene que seguir la oposición al gobierno de Mauricio Macri en la Argentina? ¿Qué lugar juega el peronismo en esos caminos? ¿Y sobre qué políticas públicas debe discutir ese peronismo? Eso es lo que vamos a charlar hoy con Francisco Cafiero, el nieto de Antonio Cafiero, que es dirigente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Mariano, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son los desafíos después de este cambio de gobierno? ¿Cómo miramos hacia los próximos años? En primer término, creo que tenemos que escuchar atentamente a las demandas de la ciudadanía. ¿Qué siente la gente? ¿Qué le pasa a la gente con los tarifazos? ¿Qué le pasa a la gente con la falta de perspectivas en el orden de la búsqueda del trabajo, de la mejora en la calidad de vida? ¿Cuáles son esas necesidades, tanto en lo que se ve en el avance de la pobreza en los últimos meses acá en la Argentina? ¿Cuál es la agenda de esas necesidades? Y creo que el peronismo tiene que recuperar ese olor a futuro que siempre supo generar, escuchando muy seriamente cuáles son las problemáticas y los sueños de la gente hacia el futuro. Y en ese sentido, la capacidad del peronismo para articular con otros sectores, su visión frentista, ¿cómo la ves hoy en día? El peronismo históricamente fue frentista. Y el peronismo tiene que recuperar la vocación de conformar nuevamente un frente que exprese al conjunto del campo nacional y del campo popular, siendo claramente el eje vertebrador, porque es el movimiento o partido, si se quiere, más importante en términos de afiliados, de expresiones en cada una de las provincias y municipios que hay en el territorio de la Argentina. Y en ese sentido, convocar a un gran frente donde confluyan todas las expresiones que sostengan aquellas banderas históricas del peronismo, pero que tienen muchísima vigencia hoy. Es indiscutible la independencia económica, la justicia social, la soberanía política, los nuevos derechos humanos, la integración regional. Y en esa agenda es donde confluyen también las políticas hacia el futuro que le van a mejorar la calidad de vida a la gente. Bien, frentismo, la cuestión de la forma, pero también mencionaste algunos aspectos que tienen que ver con el contenido de ese peronismo, donde hay momentos que parece difícil distinguir el contenido, es decir, cuáles son las políticas en las cuales se diferencian todos los sectores del peronismo o algunos sectores del peronismo, eso es parte también de la pregunta, de las políticas actuales. Yo sé que vos fuiste parte de la declaración de Formosa, de ese encuentro en el cual se establecen también algunas miradas estratégicas en confrontación claramente con las políticas del gobierno de Macri. ¿Cómo ves ese contenido? ¿Cuál debe ser ese contenido del peronismo de cara al futuro frente a un gobierno que abre la puerta de las importaciones, que restringe y achica el mercado interno, que aplica tarifazos, que ataca a los trabajadores? Contame. En primer término, el encuentro en Formosa fue un hecho político de mucha relevancia para la vida interna del movimiento peronista, pero así también de cara a generar una hoja de ruta que le sirva al conjunto del campo nacional para los años que vienen. ¿Por qué digo esto? Porque fue un hecho donde durante 3 días discutimos hombres y mujeres que venimos del accionar político con hombres y mujeres que vienen del campo del pensamiento. De manera que no fue un globo de ensayo en un laboratorio donde se discutían aspectos filosóficos. Todo lo contrario, fue la discusión de ideas con la posibilidad de llevarlas a la acción. Es decir, tratar de discutir la unidad de concepción para lograr la unidad de acción. Y en eso se generó este documento que salió a la luz pública, donde se plantean lineamientos para el futuro de ideas y de propuestas de llevar adelante dentro de una propuesta peronista, una propuesta que contenga al campo, al conjunto del campo nacional, donde se habla de las contradicciones que hay con el Estado mínimo que ofrece el modelo macrista, donde se habla de la ausencia justamente del Estado de los sectores más vulnerables, donde se habla de las necesidades de avanzar hacia un modelo de producción nacional
y de generación de fuentes de empleo, donde además también se pone en valor el proceso de integración regional. En el mundo de hoy, donde ha cambiado sustancialmente las formas de acumulación de poder, donde el capital financiero especulativo es el gran ganador, la Argentina, inmersa en la región, es la salida, es la mejor respuesta que tenemos para la globalización del mundo de hoy. Integrarse no es fácil. Mirá, estuvimos muchos años trabajando en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Gobierno nos tocaba la agenda política, si se quiere, del gobierno provincial. Eso era el diálogo con los intendentes, con los concejales, con los distintos sectores institucionales que hacen a la representatividad territorial en la provincia. Y era a veces difícil ponerse de acuerdo entre intendentes, por ejemplo, en el manejo de cuencas hídricas, donde algunos intendentes le daban más importancia que otros. Imaginémonos llevar las tensiones, las diferencias y las negociaciones a una escala internacional, donde no son compatibles las mismas constituciones, donde las reglas de juego en un país y en otro son diversas, donde las pujas internas en un país y en otro son distintas. Bueno, pero la integración tiene que ver con un esfuerzo enorme, pero que tiene que ver también con el conjunto latinoamericano y es en detrimento de esa integración lo que está haciendo el gobierno de Macri. Ah, eso veía. ¿Cómo veías las acciones de la política exterior durante...? La política internacional es la que fija lo que pasa en el orden local. Por eso es importantísimo darle bajada a qué es la política internacional y no quede en una cuestión abstracta que uno supone que se discute entre diplomáticos y entre gobiernos. No, la política internacional está, y sobre todo la integracionista, está en nosotros desde 1826, con el primer intento histórico que llevó adelante Simón Bolívar en el Congreso Anfictrónico de Panamá. Desde entonces que venimos hablando sobre la importancia de la integración en el orden regional. Bueno, recuperar aquellas discusiones históricas que se daban allá entonces, a la fecha implica ir hacia lo que Perón también planteaba, el continentalismo. Nombraste 1826 y pensé rápidamente en 1824, donde Rivadavia establece el primer empréstito, ¿no?, de Argentina. A su vez que veníamos analizando la política exterior de estos 6 meses con relación a la deuda y a lo que se había construido durante los últimos 12 años, que era también una política una economía más independiente de los mercados internacionales a partir del desendeudamiento. ¿Cómo analiza este espacio del peronismo eso? Bueno, hay que, en primer término, todo indica que la Argentina vuelve a ubicarse dentro del sistema de las relaciones internacionales del mundo en una situación de dependencia, buscando un nuevo vínculo con el gobierno central de los Estados Unidos. Digo, el 4 de julio desfiló medio gabinete de Macri a la Embajada de Estados Unidos. El embajador Mamet felicitó al gobierno diciendo que el gobierno de Macri había superado sus expectativas. Para mí, desde mi punto de vista del análisis de la política internacional y el desarrollo, de cómo impacta en el desarrollo nacional, eso son tremendas noticias. La Argentina buscó en los últimos años generar una política de cooperación sur, es decir, vincularse a otros países, a otros estados. Se vinculó con China en materia estratégica, por algo llegó a un acuerdo estratégico integral, un nivel del estatus de la política diplomática de China que no muchos países en el mundo tienen y sostienen, vincularse con Rusia, vincularse con mercados y economías complementarias y alternativas a lo que es los vínculos históricos con la Unión Europea o la economía estadounidense. Y déjame decirte un solo dato. En el último plan quinquenal del gobierno de China, que es el motor de la economía mundial, se estima que de cara al 2020 la economía china va a crecer en un orden del 6,5 al 6,9 hasta llegar al 2020 a volver a tener esas famosas doble dígitos de la cifra china, del Producto Bruto Interno chino. Eso significa, no obstante, que la economía china va a estar creciendo 3 veces más que la economía norteamericana y 4 veces más que la economía del conjunto de la Unión Europea. Decime dónde tienen que estar hoy enfocadas las energías de las relaciones internacionales de la Argentina, ¿no?
Sí, sí, bueno, interesante el panorama mundial. Quedaron en el tintero cosas acerca del peronismo, por ejemplo, la relación entre la organización y el liderazgo. La organización vence al tiempo, es una frase célebre del peronismo, pero también los liderazgos como están hoy, después del 2015, si lo podés en unos breves minutos. El liderazgo tiene que estar al lado de la gente, escuchando a la gente, el que mejor interprete las necesidades de la gente y el que a esas necesidades le pueda ofrecer una mejor propuesta electoral, una mejor propuesta de vida, es el que va a obtener el liderazgo del peronismo, y hacia ahí es donde tenemos que ir, estar al lado de la gente. Lo dijo Francisco Cafiero, militante del peronismo de hoy en la ciudad de Buenos Aires, en esta reflexión sobre la situación del peronismo hoy, pero también en el marco de confrontación con un gobierno neoliberal y de un mapa mundial reacomodándose. Esto fue el Cara y Seca del día de hoy. Vamos a la columna. Una de las cosas que me parece importante considerar en este año es el cambio que hay en términos más de representaciones y en términos de imaginarios respecto del lugar que ocupan los sectores populares y los trabajadores dentro de las consideraciones de los gobiernos. En concreto, no es casualidad que Lula, que proviene del mundo sindical, y Dilma, que también proviene de una conexión fuerte con los movimientos sociales, sean los que en este momento están de alguna manera corridos del poder político. En el reemplazo, Michel Temer y el gabinete en general de Temer viene a representar, y lo han dicho explícitamente en estos meses, que va a haber una reordenación no solo de los derechos laborales, no solo del mundo sindical, sino que también va a haber un cambio respecto de la importancia que ha tenido en los años de Lula y de Dilma del salario mínimo como elemento de ecualización de todos los otros salarios y programas sociales. Temer lo ha dicho explícitamente en estos meses, una de las primeras medidas, que esa relación que tiene el salario mínimo con otros valores conducidos por el Estado va a dejar de tener esa importancia, lo que de alguna forma cambia la cultura política en Brasil contemporáneo. Llegamos al final de este Cara y Seca. Tuvimos como siempre al columnista invitado del día de hoy y también una entrevista en la que Francisco Cafiero, el nieto de Antonio Cafiero, expuso cuáles son para él los tópicos que debe tener la oposición al gobierno de Mauricio Macri, tanto en el ámbito nacional como en la política internacional. Cuáles son los derroteros por los que tiene que ir esta oposición en la Argentina. Este fue el Cara y Seca del día de hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.